Atención a la última hora de la Casa Real Británica, porque hace apenas unas horas Buckingham Palace ha ejecutado una de las decisiones más duras de la historia reciente de la monarquía británica. Carlos III ha despojado al príncipe Andrés de todos sus títulos, estilos y honores. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues Andrew Mountbatten Windsor tiene que abandonar Royal Lodge, que es la mansión en Windsor donde vivía desde hace más de 20 años y que había sido su último refugio simbólico dentro de la familia real, ya apartado de la propia agenda de Buckingham. No es un asunto familiar, es un acto de autoridad institucional. Se habla de que el gobierno de Reino Unido habría precipitado también esta decisión, y Carlos III, están involucrados William y Kate Middleton, ha borrado a su hermano del relato oficial de la monarquía. Un movimiento que, más allá de los lazos de sangre, marca un punto de inflexión político y moral. El monarca reafirma su voluntad de depurar la institución, distanciándola del escándalo y de las sombras que le persiguen desde hace años. Todos sabemos que su nombre está ligado, y creo que va a seguir ligado, al PDF convicto Jeffrey Epstein. Lo que empezó como una amistad inconveniente terminó convertido en el mayor escándalo reputacional de la casa Windsor. En 2019, en la BBC, él concedió una entrevista en la que se le vio que se defendía torpemente, bastante arrogante ante las acusaciones de Virginia Giuffre, la mujer que dijo haber sido abusada siendo menor, y en apenas 48 horas perdió todos sus patrocinios y funciones públicas. Hubo un acuerdo extrajudicial en 2022 por unos 12 millones de libras, sin admitir culpa, que fue como una especie de confesión encubierta. Desde entonces, Andrew se convirtió en un fantasma dentro de su propia familia, apartado de los grandes actos oficiales y confinado en su mansión de Windsor. Pero Virginia Giuffre publicó póstumamente un libro. Ella se desvivió en abril, por eso digo que el escándalo, había presión política, había presión mediática, y todo esto se ha hecho insoportable, pues hasta el punto de que prácticamente hartó a su propia familia, a la que ha avergonzado una y otra vez. El mensaje es inequívoco: la corona británica se alinea con las víctimas y no con los privilegios. La protección dinástica ya no sirve de escudo, y el rey Carlos III, que ha defendido una monarquía reducida, ha querido dejar claro que la sangre no exime de responsabilidad ni garantiza impunidad. Y como digo, ¿ahora qué va a pasar? Bueno, pues se le unen más escándalos, porque se han revelado vínculos con empresarios rusos, banqueros suizos y magnates kazajos. Todo ello construyó una imagen que la sociedad británica pues no tolera. Ahora más que nunca, y con las redes sociales, el escrutinio es público, y se le une una mala noticia, y es que Sarah Ferguson, su ex mujer, le abandona definitivamente. Sí, hasta ahora la expareja convivían plácidamente o no en Royal Lodge. Sarah Ferguson incluso participaba en actos de la familia real, y fueron de hecho los herederos de los perros de la reina Isabel tras su fallecimiento en septiembre de 2022. Bueno, pues ahora parece que la estampa de pareja feliz no va a volver a repetirse. Sarah Ferguson quiere volar sola, quiere ampararse, en este caso en las hijas, a las que no se les ha despojado de los títulos. Una de ellas sigue siendo la mano derecha de Carlos III. Y bueno, pues la nueva vida de Andrés el Plebeyo, ya sin su estatus, con una reputación insalvable, le queda una última carta. Y es que sigue siendo octavo en la línea de sucesión al trono, pero únicamente por imperativo legal. Curioso un poco lo que se da aquí. Él confundió privilegio con impunidad, pero ya no es príncipe, no es duque, no es nada. Simplemente un plebeyo sin oficio ni beneficio que ha sido alejado de todo y todos, protagonizando el capítulo más humillante y deshonroso de la historia reciente de la monarquía.
La última vez que un príncipe británico perdió un título de forma oficial fue durante la Primera Guerra Mundial. En el caso de Andrew o de Andrés, se queda sin título, sin estatus y también sin casa. Tras su desalojo forzoso de Royal Lodge, se va a mudar a una modesta residencia en Sandringham, propiedad privada de Carlos III, ojo, pero no de la corona, no pertenece al patrimonio nacional, en este caso del Reino Unido. El mantenimiento de esta residencia va a correr a cargo del rey. Con lo cual parece que lo he hecho, pero lo he hecho un poquito con la boca pequeña. Es decir, no lo dejo en la calle por humanidad, pero yo sigo viendo aquí privilegios. Según el discurso de los tabloides británicos, Carlos III no solo está apartando a un hermano incómodo, sino que está trazando los límites morales y operativos de la monarquía moderna para consolidar su autoridad e imponer una narrativa de regeneración y dejar claro que la corona británica en su versión del siglo XXI no tolerará ninguna sombra que amenace su legitimidad. Y nos queda el papel, en este caso, de William y Kate Middleton. Y sí, ellos tampoco lo tienen nada fácil. Están los diarios británicos intentando lavarle la imagen, en este caso al príncipe William, cuando popularmente es el miembro de la familia real con menos apoyo, junto con Camila, pero ahora de repente se ha convertido en el más querido. Destacan un poco su papel de padre de familia, de esposo abnegado, junto a Kate Middleton en sus peores días de la enfermedad. Y lo que estamos viendo, en este caso por parte de William, es que no va a permitir determinadas cosas para cuando él llegue a la corona. Ojo, esto no es malo, pero resulta bastante chocante. Bastante chocante si tenemos en cuenta que prácticamente William se ha creído rey de Inglaterra justo antes de serlo. Y es que él no ha perdonado determinadas cosas, como que, por ejemplo, las hijas de su tío Andrew hayan tenido relación con Harry después del no me va a salir el Mexit. Y sí, aquí se pueden entender determinadas situaciones, pero es verdad que lo quieren poner prácticamente como de general al mando, como si Carlos III no siguiera siendo rey de Inglaterra y sea él quien lleve un poco el volante. Esta posición se le había atribuido desde siempre, en este caso a Camila, que es la que se encarga de tratar con los medios, de manejar un poco la Royal Rota y de que se impongan unas narrativas que a ella siempre la salvan, pero siempre dejan mal, en este caso, a los hijos de su eterna rival Diana de Gales, Lady Di. Así las cosas, William, de momento, tiene que tragar con esta última decisión de Carlos III, que no es otra que la de no dejar exactamente en la calle a su hermano y proveerle una residencia a gastos pagados de su propio bolsillo, no del bolsillo del Reino Unido, aunque bueno, esto es discutible y en algunos foros de ese país todavía se está debatiendo. En el momento en el que Carlos III no esté, en el momento en el que William llegue a la corona y el príncipe Andrew siga existiendo, ¿qué va a pasar? Pues yo me temo lo peor en este caso para la oveja negra, en este caso de los Windsor, que ha resultado el príncipe Andrew. Resulta curioso, se va un poco por la vía silente, de manera calmada, cuando, curiosamente, muchas de las cosas que están saliendo, Virginia Giuffre en su libro también señala a Trump. Trump es ahora prácticamente el protector de la familia real del Reino Unido, la monarquía más importante de Europa. Así que solo queda ver un poco cuál va a ser el papel ahora de princesa, más tarde de reina, en este caso de Kate Middleton, y qué harán con el elefante en el salón que se ha convertido el príncipe Andrew. Así están las cosas, ruina total desde luego, o casi. Su hermano, por razones humanitarias, entiendo,
pues va a correr con los gastos pagados, en este caso del príncipe Andrew. Es todo muy raro y yo creo que quedan cosas por salir. Los medios británicos son bastante firmes a la hora de elaborar un discurso y que no se salga esa narrativa. Tendremos que prestar atención un poco a la prensa internacional porque creo que este tema va a dar más de sí. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal Jack de JDC. Gracias por estar ahí